La libertad religiosa no es un derecho absoluto. Quiere decir que admite limitaciones. Ciertamente, la legislación internacional en la cual está incorporada Colombia, hay la previsión para poner limitaciones a la libertad religiosa. Ellas pueden ser extraídas de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 12 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 18. En general, las limitaciones que se le pueden colocar a la libertad religiosa deben estar racionalmente fundamentadas en una de las siguientes posibilidades. Por una parte, que esté en juego, que esté en riesgo la seguridad. Por otra parte, la creencia religiosa resulte contraria al orden público o también a la moralidad pública. O hay casos donde la creencia religiosa podría resultar contraria al interés de la salud pública. En estos 4 casos, seguridad, orden, moralidad y salubridad, si fuera necesario, el Estado está legitimado para imponer algunas limitaciones transitorias a la libertad religiosa. Una quinta situación es cuando está en juego el ejercicio de los derechos constitucionales y libertades de otras personas. Entonces vamos por parte como para ilustrar un poco cada una de estas 5 posibilidades. Número 1. Suponga usted unas personas que se encuentran en un sitio donde el conflicto armado pone en combate a distintas fuerzas y se llega a un acuerdo para hacer liberación de personas civiles que se encuentran en medio del combate. Y resulta que esa liberación va a ocurrir en un día sábado, pero entre las personas se encuentre alguien que por sus creencias religiosas guarda el día sábado como un día de observancia religiosa. En ese caso, el Estado, por razón de seguridad, está legitimado para ponerle una restricción breve, temporal, mientras a las personas son colocadas en una situación de mayor seguridad. Entonces el Estado tiene esa legitimidad para poder restringir la libertad religiosa de las personas. Por brevedad, paso de inmediato al número 2. El orden. El orden tiene que ver con la observancia de las leyes, de las normas que necesitamos para la convivencia social. Suponga usted una persona que por sus creencias religiosas no quiera tener documento de identidad ni quiera tener un domicilio. Eso no ayuda a la identificación de la persona ni a vivir en la convivencia social que nos hemos dado. Entonces, cuando la creencia religiosa resulta contraria a las leyes de convivencia social, no nos es dado invocar la libertad religiosa, sino que el Estado tiene legitimidad para ponerle un límite. O qué tal que la persona diga que el cielo es su domicilio. Pues no, se necesita que diga en la carrera tal, con la calle tal, el número de casa tal, el domicilio tiene que ser aquí dentro del territorio nacional, siguiendo la nomenclatura que como sociedad cada municipio ha asignado. Muy bien, el tercer factor es el tema de la moralidad pública. Voy a colocar ahora un ejemplo bastante general, bastante amplio. Hay muchísimos en el tema de moralidad pública, pero voy a colocar uno solo para ilustrar. Se espera que las personas que tienen creencias religiosas no se les ocurra colocar en el territorio nacional o en una parte de él el reino de Dios, porque nosotros somos un estado con un territorio, con unos habitantes, con unas normas, y aquí no se reconoce otra soberanía sino la que está en la Constitución. Entonces, si apareciera un grupo religioso invocando el reino de Dios y pretendiendo ejercer soberanía sobre un territorio en particular, pues el Estado a esa creencia religiosa le tendrá que imponer una limitación porque no resulta compatible con el sistema democrático.
Número 4. Salubridad pública. Todavía está fresca en nuestras memorias lo que vivimos en la pandemia y se colocaron algunas normas de carácter extraordinario y transitorio, como por ejemplo usar el tapaboca en los lugares públicos y luego la vacunación. Si un grupo religioso o alguna persona por creencia religiosa decidiera no vacunarse, pues debe ese grupo o esa persona llevar sobre sí las consecuencias de no estar cumpliendo con el orden establecido. El no vacunarse se puede respetar dentro de la libertad de conciencia y es individual, pero choca con el interés público cuando pone en riesgo la salud de otras personas. Por lo tanto, el Estado se considera legitimado para colocar una restricción a la libertad de la creencia religiosa en este caso. Quinto caso o situación en la que puede el Estado colocar restricción a la libertad religiosa es el ejercicio de los derechos constitucionales y las libertades de los demás. Suponga usted que un médico es creyente y uno de los pacientes ha cumplido con todos los procedimientos de ley para pedir lo que llaman la muerte digna, la eutanasia. Pues bien, ahí hay un conflicto de derecho. El médico es creyente y la persona que pide la eutanasia probablemente no sea creyente. No puedo afirmar del todo que si eso no es, probablemente no sea creyente. En todo caso, aquí en este conflicto entre que el uno está de acuerdo con la eutanasia y el otro no, y en el trasfondo de esto está el tema de las creencias religiosas, el punto es que aquí tiene que la persona que hace de servidor público en una empresa social del Estado tiene que definitivamente garantizar que los usuarios pueden ejercer los derechos que le han sido reconocidos dentro de las leyes para la convivencia social. Entonces, la libertad religiosa tiene una limitación cuando se trata de respetar los derechos y las libertades de otras personas. Dicho esto, la moraleja que debe quedar es: la libertad religiosa no es un derecho absoluto. La libertad religiosa puede admitir limitaciones. Esas limitaciones, desde el punto de vista temático, ya están previstos tanto en la jurisprudencia nacional como en los pactos y convenios internacionales. En otra ocasión podríamos hablar de que aún dentro de estas 5 situaciones, la medida no puede ser arbitraria ni puede ser a capricho de los funcionarios. Debe ser una medida racional y además debe ser una medida de preferencia transitoria. Así que, por un lado, es un derecho bastante delicado que se busca proteger al máximo, pero por otro lado, se reconoce que hay circunstancias donde es legítimo aplicarle restricciones a la libertad religiosa. Por último, les diré que no siempre se puede generalizar. En derecho se debe analizar cada caso de manera particular y concreta, porque si generalizamos podríamos entrar en contradicciones. Hay casos donde las circunstancias pueden llevar a admitir que era legítimo poner limitación a la libertad religiosa, y habrán otros casos similares, parecidos, pero con alguna circunstancia adicional o alguna circunstancia que no es igual, y podría conducir a que en ese caso no habría lugar a poner una restricción a la libertad religiosa. Esta información la comparte Otoniel Sanguino Abogado, con cariño y de manera especial dirigido a los docentes de educación religiosa en Colombia. Para nada constituye asesoría jurídica legal, pero sí una orientación general acerca del tema. Un gusto servirle. Nos vemos en el próximo video.